Comenzamos Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos. Comienza una nueva semana y el debate por la crisis de seguridad continúa. Finalmente el gobierno, remató la anterior semana, sumándose al acuerdo por la agenda legislativa. Pero estos días comienzan con la oposición presentando sus propias ideas, al menos en materia migratoria. Mira, un centro de detención provisional para migrantes irregulares, proponen los republicanos. Da la idea que la conversación estará lejos de allanarse los próximos días. Veamos qué tienen para decir nuestros invitados de hoy en Tiempos Violentos. Reeditar algo similar a lo que fueron las residencias sanitarias, pero ahora considerando eso para tener lugares para llevar a quienes no cumplan con los requisitos de permanencia en Chile, lugares provisorios hasta que sean expulsados. También esto implica una mejor relación y directa relación con los países vecinos para exigirle a cada uno de ellos control migratorio, porque las personas que llegan a Chile han transitado por distintos países donde no se realiza el debido control de quienes circulan por sus propios países. Ahí estaba el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Vamos a estar desmenuzando sus palabras, luego de saludar, por supuesto, a nuestros contertulios de esta jornada aquí en Tiempos Violentos. Mauricio Daza, abogado penalista, dueño de casa. ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en esta nueva semana de Tiempos Violentos. Vamos a analizar varios de estos anuncios, ¿no? Algunas ideas, como las que señalaba el ex candidato presidencial Kast, pero también algunas iniciativas concretas que van a analizarse en el Congreso. Hay 31 proyectos de ley que se han priorizado. Vamos a ver si es que son realmente útiles, es simplemente humo o algo mueve la aguja realmente en la persecución en contra del delito. De eso y mucho más vamos a hablar hoy día acá en Tiempos Violentos. Así es que no se lo pueden perder. Y también saludo a Elizabeth Rodríguez, del Partido de la Gente y candidata a consejera constitucional. ¿Cómo estás, Elizabeth? Qué gusto verte tanto tiempo. Un gusto, un gustazo. Gracias por la invitación, gracias por el panel. Maravilloso estar acá sentada y poder compartir con todos ustedes en su casa y sobre todo debatir de las cosas que pasan todos los días para los chilenos. Exactamente. Ingeniero comercial, ex diputado de la República y hoy candidato a consejero constitucional por la DC, Andrés Palma. ¿Cómo está, Andrés? Gusto saludarlo. Bien, contento de estar aquí, preocupado por las declaraciones de José Antonio Kast. ¿Lo vamos a estar revisando? Vamos a revisarlo con calma. Yo creo que detener a los que vienen entrando en la frontera es posible, pero los que ya están en el país, no sé dónde los vamos a encontrar y a dónde los vamos a llevar. Ahí ya me adelanta algo. Voy a ir al tiro con usted para sus 10 segundos, pero quiero saludar a Gonzalo Youssef, abogado penalista, exdirector de la ANI y hoy candidato a consejero constitucional. ¿Cómo está, Gonzalo? Gusto verte. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas noches a esta altura. Buenas noches. Ya pasó el día. Está oscuro ya. Está oscuro ya, sí. Gusto verte, Gonzalo. Ya, le voy a dar 10 segundos a cada uno para que se refieran particularmente a las palabras de José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano. Comienzo contigo, Elizabeth. ¿Qué quiere que les diga a ustedes en sus casas? Acciones de caso son absoluta y completamente una irresponsabilidad. Si el Estado no ha sido capaz y no hemos estado con la capacidad de enfrentar 50.000, 20.000 deportaciones, ¿cómo lo vamos a hacer con residencias sanitarias? Bien, lo vamos a estar analizando. Imposible. Oye, se pasó. Elizabeth llegó con todo. Quiero escuchar a Andrés Palma a continuación. Sus 10 segundos. Andrés. Yo creo que es una idea absurda, imposible de implementar, pero muy absurda porque muchos de los que hoy día están irregularmente en el país tienen a sus hijos regularmente en el país. Y ahí hay una contradicción legal gigantesca. Y hay una contradicción legal. Buen punto el Andrés Palma. Denme un segundo. Ya tuvo sus 10, son 10 segundos. Para poder profundizar, Andrés, no se preocupe. Con toda tranquilidad el programa es largo y tenemos tiempo para reflexionar. Gonzalo Youssef, 10 segundos desde ahora ya. Voy a traer cronómetro porque no lo veo ahí. Lo importante es cerrar la frontera. Ese es el primer paso. Y luego se debe analizar cómo avanzar en una legislación que permita expulsar a la gente que no cumple los requisitos, pero no los que están en tramitación. Perfecto, bien. Y además bajo reloj propio. Una innovación Muy bien, de Gonzalo Youssef. Hay que modernizarse. No usa reloj. No uso reloj. Sí, claro. Hace todo, Elizabeth. ¿Puede contar hasta 10? No, el celular es lo que me permite estar conectada. Perfecto. Mauricio Daza, abogado de la casa, tus 10 segundos. Ahí va. Populismo penal puro y duro. Batiste récord. Te digo el tiro. 3 segundos. 3 segundos. Había hecho cosas en 4 segundos, en 5 segundos, pero en 3 segundos
no todos pueden decir lo mismo. Lo que pasa pero es que eso él no muy es bien. candidato. Sí, No, Entonces, candidato, ya no- estoy relajado. Sí. Ya no, esas son épocas pasadas que espero que nunca Totalmente. vuelvan. Además, esto de acotar en segundos, Es muy difícil. es muy difícil poder desarrollar una idea. es como de la era digital. Sí, pero también quiero explicar un poco el tema, porque la idea de nosotros es un poco desmarcarnos de la lógica del matinal. Y en ese sentido, primero hay como una clavada de bandera. Claro, un titular, O sea, nosotros decimos, una ¿sabe editorial. qué? Esta es una idea, y después, como va a poder observar, nosotros empezamos a desarrollar un poco más profundamente las ideas Sí. y va a poder tener tiempo para poder... Lo que ocurre es que cuando elaborar. uno quiere dialogar, tiene que tener tiempo para poder expresar su planteamiento. Claro. Bueno, Usted- eso es lo usted que va a no- tener mucho hoy día Sí, acá en Tiempo de Violento. hecho, Andrés, parto con usted. Usted nos decía, hay una contradicción porque de pronto hay padres irregulares con hijos que han nacido en nuestro país y que están de manera regular, que están de manera legal. Explíqueme, por favor, y explíquenos al público que nos está viendo hasta ahora, ¿por qué se equivoca José Antonio Cast? Porque la mayor parte de los migrantes que están de manera irregular entraron de manera regular al país. Los que entraron sorteándose los pasos fronterizos son menos. Entonces resulta que si tú quieres encerrar en residencias sanitarias, en hoteles, en cárceles, en cualquier lugar, a los que entraron regularmente, se establecieron aquí, pero no están cumpliendo con las normas que el derecho exige de haber obtenido la residencia definitiva o no han salido del país para volver a entrar y tener entonces la visa que les corresponde. Toda esa situación que la mayor parte de los inmigrantes en Chile que están en una situación irregular, es absurdo sancionarlo. Yo no estoy de acuerdo A ver, con el Elizabeth. profe. Con todo respeto, pero no estoy de acuerdo. Yo considero que la mayor cantidad de irregulares en nuestro país no entraron por paso habilitado, entraron por paso inhabilitado. De hecho, los que pasaron y los que entran por aeropuerto o por terminales, generalmente tienen la opción de regularizar con mucha más amplitud sus documentos. Contrato de trabajo, presentación PDI, extranjería, y ellos acceden rápidamente a los permisos, indistintamente cuánto se demore la tramitación. Pero los irregulares que no tienen ninguna posibilidad de regularizar son los que han entrado por paso no habilitado. A ver, Mauricio. A ver, es que lo que pasa es que acá hay una controversia sobre un dato que no tenemos. Porque la verdad que es solamente... ¿Cuánto y por dónde? Exacto, tenemos una suposición. una idea, porque no podemos contar por la naturaleza además del fenómeno, ¿no? O sea, estamos hablando Entró de personas... irregular, entonces claro, no es entraron cuantificado. Entraron por un paso irregular, no hay ningún registro de su entrada al país. Yo creo que acá hay que analizar varias cosas. En primer lugar se dice, los vamos a tener en residencia sanitaria, entre comillas, o algo equivalente en rigor. Ahora, el problema es... ¿cuánto es el gasto que eso representa para el Estado y cuántas de estas residencias se requeriría? No hay información disponible para poder calcular la envergadura de aquello. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no tenemos un antecedente relativo al número de personas que estarían en esa situación y también no se hace referencia a los procedimientos, porque usted puede tener un procedimiento que sea corto o un procedimiento largo. Yo creo que esa visión de que las personas que entraron legalmente al país y que están tratando de regularizar tienen una respuesta rápida y oportuna, no es tal. ¿No? A mí me ha están tocado saturados analizar los muchos casos en los cuales la verdad que las respuestas se van dilatando y dilatando. Entonces, si no hay una mejora en los procedimientos en ese ámbito, tampoco sirve de nada esta iniciativa. Pero solamente para finalizar, el punto es el siguiente. Todo extranjero en una situación irregular constituye un riesgo de seguridad pública porque, como se ha dicho acá, podemos tener una persona que ingresó legalmente al país, pero que por distintas circunstancias se le venció el permiso, por un tema de tiempo, no tiene exactamente todos los documentos presentados a tiempo. Esa es una situación muy distinta de quien ingresó por un paso no habilitado. Entonces, yo creo que hablar así en general de migrante en situación irregular es un despropósito. ¿Me permite? Al tiro Gonzalo, pero además él habla de cárceles, perdón, de centros de detención provisorios. Pero es que ahí es una copia. Hasta que sean expulsados. ¿Y qué pasa con esos extranjeros que, por ejemplo, cuyos países no los reciben? A los cuales Chile no les puede enviar de vuelta a esos ciudadanos, ¿se van a transformar en presos permanentes? Creo yo que el error de esas declaraciones es poner, como se dice en el campo, los bueyes delante de la carreta. Porque el primer obstáculo para el ingreso de inmigrantes ilegales es un control fronterizo adecuado. Incluso en la hipótesis de que empecemos a detener a la gente y las tengamos en supuestas residencias, los procesos de inmigración duran de 1 año para arriba. O sea, ya tendríamos que pensar en tener personas 1 año privadas de libertad. Claro. Luego hay un ordenamiento penal que hay que respetar.
y garantías individuales. Por de pronto, la detención, la privación de libertad solo procede por orden judicial o cuando uno está en flagrancia de cometer un delito. Entonces ahí hay un gran inconveniente práctico. Y por último, y lo más importante, ¿qué sacas tú con tener a los migrantes ilegales un tiempo encerrados, un año? Después los subes en un avión y aunque no los reciban, o suponiendo que los reciben, llegan a Venezuela. Luego ese migrante va a poder volver a Chile por el mismo paso no habilitado por donde entró. Entonces sería, no resuelve nada. Por eso te digo yo que lo primero es controlar la frontera y luego tú puedes tener una política migratoria porque ahí tomas decisiones a quién he hecho, a quién no he hecho. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice mi colega candidato aquí al frente, don Andrés, en que a los que se puede detener, sí, y con las nuevas normas, es a los que ingresan en el acto de ingresar. Eso es evidente que forma parte incluso del control fronterizo que es necesario, pero no cuando ya están un año que pueden... Porque ahí ya las situaciones se hacen complejas, como decía, ¿qué pasa si tiene hijos? En fin. Esto está yendo mucho más allá que el propio criterio Valencia, que ya ha hay sido quienes han bastante entrado polémico. por pasos irregulares y que han sido víctimas de traficantes de migrantes. Sí. O sea, los traen y los pasan por un paso irregular y los traen hasta Santiago, los traen hasta Valparaíso, los instalan en un campamento, les cobran una cuota y ellos son víctimas. Claro, son de parte este de una proceso. industria macabra. A ver, hay que entender que nosotros estamos viviendo este proceso de inmigración irregular, pero Estados Unidos es uno de los países que nos da cátedra en ingreso irregular de personas de todo el mundo. Y hablar de que las personas... Hay que partamos por lo primero. La primicia del derecho de emigrar es un derecho humano, ya está consagrado, está considerado, pero el derecho de emigrar desde un punto de vista semántico, romántico, hablemoslo desde el punto de vista. Nosotros tenemos derecho a ir de vacaciones, a entrar a cualquier país, comprar un tiquete de avión y a donde sea, tener un contrato de trabajo, ir a trabajar a otro país. Si tienes alguna dificultad en tu país, también puedes pedir asilo. Migrar es un derecho. Está reglamentado. Ese es el derecho de emigrar. Pero la inmigración irregular es otro tema, es otro concepto. Y muchas veces, sobre todo se ve en televisión, se confunde el derecho a emigrar con el derecho irregular. Y eso es muy importante que la ciudadanía logre interiorizarse en los conceptos. Y acá estamos hablando de 3 o 4 temas o 4 situaciones diferentes. Los regulares que necesitan regularizarse y que trabajan en Chile. Los irregulares que son víctimas. Yo no los considero víctimas porque generalmente cuando uno toma una determinación de migrar a otro país por paso irregular, es una situación que uno decide. Es que cuando uno toma... Muchos son víctimas de trata, ojo. De trata, ¿no? pero no es el caso que estamos viviendo en Chile. Perdón, pero sí hay muchos. Están llegando buses completos a lugares en la región metropolitana que les dicen, yo le entrego un sitio y usted construye su casa. Claro. Y Hay una tenemos industria campamentos, hay detrás. una industria del Está tráfico claro, de personas. pero ahí... Esa persona que salió de Venezuela, lo que quiso fue huir de Venezuela a un país que estuviera mejor que Venezuela. Y es una víctima el hecho de entender y aceptar una oferta que establece un ingreso irregular. A ver, al lo que país. pasa es que hay casos que es con engaño. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en Plaza de Armas, ¿se acuerdan? Hace poco había todo un edificio que estaba lleno de personas que habían sido traídas desde el extranjero, que ejercían la prostitución, pero básicamente a partir de redes que los captaron a través de engaño, le toman el pasaporte, de hecho, se los retienen y las tienen ahí atrapadas. Entonces, la verdad que depende el caso. O sea, yo creo que acá lamentablemente se mete todo en una bolsa y la etiqueta afuera de la bolsa dice inmigración irregular. Entonces, ese es el problema. Y todos están hablando bajo esa etiqueta, pero hay que distinguir situaciones que son muy distintas. Absolutamente de acuerdo. Y lo primero que hay que distinguir y que no por obvio a lo mejor no hay que mencionar es que la gente que viene a Chile no viene con intenciones criminales en su gran mayoría, vienen huyendo de un régimen tiránico como es el régimen venezolano que tiene condenado a su pueblo al hambre. Yo sé que aquí mis contertulios van a decir que Piñera los invitó o algo así, pero
sin perjuicio de Es eso... pitonizo, además. Sin Tiene perjuicio. poderes. Nadie lo dijo. Además tiene poderes Ya, para el futuro. Gonzalo Youssef, ponga la cámara para acá. perjuicio de eso. Alguien lo estaba Piñera, los pensando. invito. Ya, lo dije. Bueno, ¿Qué tal? pero la relación causal se establece a partir de la situación de hambre y de miseria que vive esa gente. Entonces, lo primero que hay que decir es que esa gente viene a trabajar y es la que nos ayuda en muchas funciones que la gente en Chile ya no está desempeñando. Entonces, eso es lo primero. Y luego, también hay que decir que mucha de esa gente, o la gran mayoría, ingresa sin haber hecho la tramitación correspondiente. O sea, son todos en principio ilegales. Son pocos los que ingresan Irregulares. es, digamos, un matiz semántico respecto de lo mismo, digamos, no O sea, cumplen de entran como entrada. turistas, pero quieren trabajar. Muy Irregulares. pocos ingresan. Ahí yo creo que de las dos Irregulares, situaciones, digamos, que no tiene permiso para nada, disculpa. están los que entran como turistas y efectivamente se vuelven en irregulares al tiempo, a los 60 días, y están los que entran de frentón caminando por un paso no habilitado y no hay ningún registro. Entonces, y en ese contexto hay otros que son criminales en su país de origen y que son, por supuesto, criminales cuando vienen a Chile y se encuentran con un país que, en cuanto a medidas de seguridad, es bastante más relajado y además tienen más bienes para poder acceder. Entonces, y lo otro es que otra cosa distinta de todo esto es la trata de blancas. Cuando a una mujer la traen para ejercer la prostitución, Sí, sí. obviamente escapa a este fenómeno y tiene que ser ayudada antes que nada, digamos. Entonces, son tres cosas distintas. Los republicanos proponen este centro de detención provisorio. ¿Qué dice la DC? ¿Cuál es la medida para poder controlar el problema de la migración irregular? Para controlar la migración irregular hay que poner control en la frontera. Ya. No hay otra alternativa que poner control en la frontera. Ese es el punto uno. ¿Estás de acuerdo tú, Gonzalo Youssef, con que la frontera es el gran problema? Evidentemente. Ya. Lo he planteado y le pondría un apellido feo: militarización de la frontera. Bueno, hoy día Eso es lo tenemos que hay que frontera hacer. militarizada. No es tan feo. A ver, ¿sabes cuál es el tema? Es que nosotros lo que Mala tenemos- prensa, digamos. ¿Tiene mala Es prensa? que lo que ocurre, yo estoy de acuerdo con lo que sostiene Gonzalo en este punto. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que tener un juicio de realidad. No podemos simplemente quedarnos en ciertos principios que lamentablemente nuestro país, porque aunque no lo crea, señores y señor, somos un país subdesarrollado, bastante subdesarrollado, se notan estas cosas. Tenemos un Estado débil, desorganizado, ¿no? Que es aprovechado precisamente, entre otras cosas, por la migración irregular. Y en este contexto, las policías derechamente no dan abasto, o sea, no son capaces de poder hacer un control fronterizo efectivo, por más que nos gustaría que fuese así. Y en ese contexto, ¿a qué tenemos que recurrir? Obviamente a las Fuerzas Armadas, que sí pueden ejercer esa labor, por más que uno podrá decir que conceptualmente no es bueno que fuerzas que están preparadas para otro fin, ¿no? Que tiene que ver con la defensa nacional frente a amenazas organizadas del extranjero, frente a un escenario de guerra, estén dando cuenta de labores de orden público. Claro, no es lo deseable, pero tenemos que ser pragmáticos. Y además hay otro tema, porque nosotros no tenemos una frontera como la de Estados Unidos con México, que es una larga frontera donde hay muchos espacios para poder ingresar. Nosotros tenemos una frontera que es larga, pero tenemos la cordillera. Y por lo tanto hay un espacio que es muy acotado, donde se está concretando este paso irregular, que es la frontera norte. No siempre se habla de Colchane, pero mucho más extenso, pero igual es acotado. Entonces yo creo que, obviamente, tenemos que hacernos cargo de las inmigrantes irregulares, pero también primero tenemos que contener este fenómeno, y yo creo que lo que ha ocurrido con las Fuerzas Armadas me parece que es adecuado, pero sí creo que falta un poquito más de darle atribuciones mayores, entre otras cosas la posibilidad de registrar a las personas que están ingresando al país, cosa que hoy día no ocurre, en los controles de identidad que se puedan realizar en ese contexto. Elizabeth Serra, ¿por qué vamos a cambiar de tema? Elizabeth. Mira, me diste un pase gol. Dele. Un pase gol. Lo que quería decir son dos cosas. Primero, que en la casa y a la gente y a la dueña de casa y al estudiante y al adulto mayor, una de las cosas que hemos perdido en Chile es que a todo hay un temor reverencial. Y una de las cosas que tenemos que perder es el miedo a las palabras. Las palabras son lo que son. Los irregulares son aquellas personas que ingresan de manera regular y pierden su calidad regular por el transcurso del tiempo. Los inmigrantes que pasan por paso no habilitado no son irregulares, fíjense, son ilegales. ¿Por qué? Porque no cumplen con ningún requisito. Y el segundo punto que quería señalar es que cuando hablamos de infraestructura crítica, y en la casa tienen que hablar, y seamos claros, infraestructura crítica
uno entiende un edificio, algo grande. No, es un decreto, es un papelito que ordena a las Fuerzas Armadas a cumplir una función que nunca antes la habían visto. Y que primero que todo no tienen facultades, sino para nada. Estar ahí y preguntar y llamar al orden y ojalá que no pasen. Pero más allá, el que se le ponga choro en la frontera y quiera pasar, no tienen poder de fuego. No tienen poder de fuego. No Ya. tienen poder de fuego. Hay una noticia que quiero revisar con ustedes y que se ha tomado la opinión pública durante esta jornada de día lunes y que tiene que ver con lo siguiente. Ahí está. Detienen al profesor del torniquete y otras 4 personas por rayados en la iglesia de San Francisco. Usted probablemente lo ha escuchado. Se trata de Roberto Campos Valls, quien fuera detenido en las vísperas del estallido social, ¿cierto?, por destruir un torniquete. Luego él sale por ese tema. Sin embargo, y además su juicio, su proceso legal está por iniciarse además en estos días. Fue detenido rayando la iglesia de San Francisco, que dicho sea paso es monumento histórico nacional, con rayados alusivos al mundo vegano y también al asesinar carabineros, ¿cierto? La Fiscalía pidió prisión preventiva, más no fue concedida, sino que quedó con otras medidas cautelares, arresto domiciliario total, y se fijó un plazo de investigación de 90 días. La primera pregunta que salta a la vista y que creo que a mucha gente le puede llamar la atención, pueden decir, pucha, ya rompió un torniquete, ahora lo pillan rayando un monumento histórico como la iglesia de San Francisco y no queda en prisión preventiva. Mauricio, yo creo que este es el momento para que tú nos expliques por qué no queda en prisión preventiva toda vez que está este antecedente del famoso torniquete. Porque depende cuál es la envergadura de la imputación que se le realiza, ¿no? O sea, son imputaciones las cuales, en cuanto a la envergadura del daño que genera a aquello que se busca proteger con la norma penal, no es tan relevante. Otra cosa que hubiésemos estado frente a un delito de lesiones, frente a un delito de homicidio frustrado, tentado. Ahora, el punto es que, bueno, obviamente uno dice, este señor, digamos, no sé si no se puede utilizar la palabra, pero es re gil, ¿no? Porque convengamos que una persona que ha estado en esta situación y que además tiene que enfrentar un juicio en un mes más, que esté, digamos, saliendo a la calle a rayar monumentos nacionales, la verdad que es bien escandaloso. Pero también el problema, de nuevo, la lógica que está detrás de tu pregunta tiene que ver con el rol que le asignamos a la prisión preventiva, ¿no? Y acá, al parecer, ¿no?, mientras más repulsivo sea algún determinado acto, entonces prisión preventiva. Les cuento que tenemos nuestras cárceles absolutamente llenas, están sobrepobladas, y en ese sentido, la cárcel es un recurso escaso que tiene que ser administrado de buena forma por parte del Estado. Y lo que corresponde es que vayan en prisión preventiva, efectivamente, aquellas personas que son imputadas de delitos más graves y que representen un peligro para la seguridad de la sociedad. Serio, grave. Porque no tenemos la infraestructura suficiente para meter a todo el mundo en prisión preventiva. En todo caso, arresto domiciliario total es una privación total de libertad. Sí. Ojo. Sí, en una palabra, defíname lo que le evoca el profesor Campos, Gonzalo. El intento de golpe de Estado del año 2019 en contra del gobierno de derecha que no era muy popular, pero que fue, digamos, el elegido democráticamente. Y muchos, en vez de respaldarlo y entender que esto era una asolada callejera que destruyó Valparaíso. Tú vas a calle Condel y todavía está como si hubiera habido una guerra. Y no estoy exagerando. Si uno va en las tardes a Valparaíso, al plan de Valparaíso, da pena. Y ese daño en las grandes ciudades se produjo aquí, en Santiago, se produjo en Valparaíso y en muchos centros urbanos. Y esos centros urbanos no han podido ser recuperados, entre otras cosas por el vandalismo. Los comerciantes de Valparaíso tienen que compran la pintura para pintar y además compran 3 veces esa cantidad de pintura para guardarla, claro, porque saben que todos los días tienen que tener a alguien repasando. Entonces, recuperemos nuestras ciudades. Yo cuando veo esto me da espanto, porque yo quiero los centros urbanos recuperados, sin el estado de destrucción que quedó el año 2019 y que algunas ciudades más pobres que otras no se han podido recuperar. Sí, da pena. El esfuerzo que se está haciendo para recuperar el eje Alameda Providencia, ojalá lo tuvieran regiones para poder recuperar sus principales ciudades, pero ese esfuerzo gigantesco que venga una persona que ya tuvo un tema destruyendo el torniquete, pero más allá del tema monetario, el tema, lo que simboliza la destrucción de la ciudad es inaceptable. Andrés Palma, su opinión. Yo iba a hablar de la ventana rota, pero me sorprendió el juicio de Gonzalo
Porque yo entiendo que tú eras director de la ANI en esa época. No, hasta el 2014. Ah, en el periodo anterior. Porque era ese juicio de que el golpe de Estado que se pretendía... El golpe de Estado insurreccional. Con alguien que ha tenido la labor de inteligencia del país. Por eso mismo te lo digo con convencimiento. Lo que hubo fue una coordinación de fuerzas reaccionarias a la autoridad y una acumulación de fuerzas. A nadie. Pero si ahí hay uno de los que encontraron, pues, pero está en juicio todavía. El que saltó el torniquete, no el que tomó el metro. Porque entre otras cosas, porque las personas que representan a la centroizquierda fustigaron a carabineros todo ese tiempo. Entonces tenían a carabineros atados de mano. Y cuando tú tienes que detener a alguien... Un gobierno tiene una ANI para saber quiénes son los que están detrás de todo eso. Y si no, los que están detrás de eso sirve. Los que están detrás de eso son el lumpen callejero, los anarquistas insurreccionales, el crimen organizado que se tomó sectores enteros de las poblaciones. Esos son los que estaban detrás. No es gran misterio. ¿Son muchos, Gonzalo? Porque da la sensación, cuando tú me los nombras, da la sensación que son un ejército. ¿Tú no te acuerdas lo que pasó? Era un ejército. El que enfrentaba aquí en la Alameda al carabinero era un ejército. ¿No? Eran 100.000 personas diarias durante 5 meses. Bajaron a 30.000 al final. En Valparaíso estuve con unos comerciantes de calle Condel. Del 2019 estuvieron hasta 5 meses acostándose a las 3 de la mañana para proteger sus pequeños comercios en la calle Condel, que eran arrasados. Era cerrada una calle, cerraban Aníbal Pinto, cerraban Condel, y otro grupo que iba con galletas, los salteadores, que también aprovechaban esto, iban y rompían. Y esta gente se tenía que quedar. Esos son las verdaderas víctimas. Pero tú dices que eran 100.000 los que se denominaban la primera línea. No, los que combatieron las grandes manifestaciones a Carabineros, se llegó a juntar 100.000 personas, 120.000 los primeros días de Pero no todos eran violentistas que iban a atacar a Carabineros. Los violentos eran como 10.000, pero cuando tú eres carabinero tienes que obrar, si tienes otros 90.000 entre medio, obvio que la situación es incontrolable. Sí, a ver, yo creo que si uno no puede tirar, digamos, todas estas teorías, porque hasta el día de hoy no se sabe quién quemó el metro, y la verdad es que no hay ninguna investigación que lo señale, y raramente, extrañamente, las cámaras se perdieron. Las grabaciones no hay, qué raro, ¿no? Pero además les digo otra cosa, el día 29... Hay cámaras, Mauricio, no están. Pero si al profesor le aparece una cámara... Pero no las 7 estaciones de metro que se quemaron. Sí, qué curioso. Pero además te agrego, pero solamente para terminar un tema. Acá se dice, no, toda esta cuestión fue construida y armada. Mira, el 25 de octubre del año 2019 se movilizó en Santiago de Chile 1.200.000 personas. Pacíficamente. Según Carabineros. Según Carabineros, probablemente es más. Yo les digo, si hubiéramos tenido 1.200.000 personas, que era una turba furiosa, coordinada para poder revocar el Estado de Derecho, se quema todo. Lo único que les digo es que no ese queda día fue un nada. Carnaval, no, pero bueno, pero 1.200.000 mis sobrinas personas fueron a ver eso porque era un espectáculo, por favor, pero Mauricio, no comparemos eso con los ataques. Yo te estoy diciendo lo que pasó en el centro. No estaban tocando los Rolling Stones, digamos, en el centro. Acá había el desfile. Ese día, el 25 de octubre, fue gente convocada a una marcha para los efectos de poder representar, ¿no?, lo que era una crítica al modelo socioeconómico vigente. La demanda social. Ahora, era muy diverso, tenía contenidos muy distintos, nadie se puede, digamos, atribuir la representación de todo ese grupo de personas, pero oye, eso existió y aquí es como si no existiera. Entonces, acá se mezclaron muchos fenómenos que creo que también, de nuevo, meterlos todo en una bolsa y entrar a teorías conspirativas que no se han acreditado ninguna. ¿Después de cuánto? ¿2 años? Si 3 años? es teoría conspirativa, no es todo lo contrario. Es decir, fueron los venezolanos, no fue un ejército extranjero, fue simplemente el resultado de la alianza entre el lumpen callejero, la izquierda más radicalizada, no digo los que están en el Parlamento, digo los mismos que están vinculados a actos constantes de violencia en el centro de Santiago. Si ese 1 de mayo ya había un ataque de 10.000 personas a Carabineros. Entonces, era una minoría, y los narcotraficantes que se apoderaron de la periferia, ese es el cóctel, y eso no es paranoia, es simplemente una constatación empírica de algo que pasó en Chile. La teoría paranoica hubiera sido decir, mire, aquí hubo una complot internacional, que obviamente no hubo. Además había un clima mundial de manifestaciones. Pero tú, respecto de eso... Tú dijiste que esto era una operación para un golpe de Estado. Sí, un intento de golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado. Que al final... Un intento de golpe de Estado. Sí, para tumbar al presidente Piñera, pero no te acuerdas. Una estructura no, detrás, ya no, señor Palma. Eso era en la época de los militares, los años 80. Ahora tú puedes votar un gobierno con las redes sociales, coordinándose a través de juegos. Ya no se necesita
necesitan tiene- partidos internacionalistas ni nada. Cambió el como le mundo, dijo señor el Palma. líder chino al ministro de Allende, si no tiene el ejército no puede hacer una revolución. Y aquí en Chile nadie tenía el ejército estaba para poner orden y no fue necesario hasta un momento llamarlo, ¿no es cierto?, cuando el general dijo Esto bajó que no porque hubo una estábamos Yo no estoy en guerra con epidemia. nadie, dijo el Esto general bajó por la Iturralde. crisis del Sí. COVID y si no estaríamos quizás todavía en un clima bajó, Oye, pero bajó a ver, porque sí. hubo un acuerdo. No, el acuerdo siguió el desorden. Ya, pero Después de ¿cómo? noviembre Ya, siguió el cambio. Pero Ya, pero, volvamos al profesor. Sí, yo Ya, quiero, perdón, yo- pelota al piso un con segundo, eso pero ya ya no- que es increíble las pasiones que despierta una situación como la del Yo profesor. creo que el profesor Elizabeth no ha dicho nada. no vale la pena Elizabeth no ha dicho para nada. este tipo de debate el profesor. Sí, te lo digo, o sea, Elizabeth no ha dicho nada. Elizabeth, te escucho. Tú nos dijiste y nos pediste una sola palabra para describir la situación. Y mira lo que pasó. Correcto. Pero yo sí tengo una sola palabra y de ahí voy a desarrollar. Ok. Es un imbécil. El profesor El es un profesor imbécil. es un imbécil. Ah, ya no yo. No, hablemos franco. No, Yusef, hablemos, no nos insultemos. por favor. hablemos con la verdad. Todo lo que la ciudadanía, extranjeros, chilenos, parlamentarios, clase civil, la clase que sea, ha tratado de construir estos últimos 2 años, un imbécil está tratando de votarlo nuevamente. Todo lo que hemos y nos ha costado en volver a dialogar en nuestra sociedad con un proceso constituyente, con un rechazo, con un trabajo parlamentario dificilísimo, acá lo hemos reflejado con un profesor, por lo demás, que ha buscado un cuerpo de profesores a nivel nacional, una reivindicación. Si tú vas a un colegio, yo me tocó trabajar en la Municipalidad de Curacaví el año pasado, Ya. sobre todo con reglamentos internos y la aplicación de aula segura. No tienes idea qué conexión tiene ese profesor con sus alumnos y el miedo que le tiene al sistema por no sentirse protegido. Claro. Estas son situaciones que un profesor está exponiendo a alumnos, porque yo te aseguro que esos de al lado no son amigos, ni No lo sé. No, No lo sé, difícil. pero en el caso Poco que fuera sería probable. tremendo. Sería tremendo. Sí. Entonces, ¿en qué quedamos? Nuevamente, esta persona, sí, Mauricio, tienes razón. La embargadura del delito no obedece a una prisión preventiva efectiva, aunque la cautelar yo encuentro que es equivalente, pero acá les tiene que doler. Y no hablo por este profesor solamente. Sí. En Santiago, en la región metropolitana, el gobernador acaba de implementar un proyecto de recuperar la Alameda, ¿no es cierto? ¿Saben cuántos millones Sí, claro. de dólares son esos? Al que raye una calle, Claro. considerémosla monumento nacional, que pague. Y que le duela, así como nosotros como Estado, a través de las contribuciones de todas las personas que tenemos que pagar eso, porque nosotros estamos pagando, ok, el que raye la calle, que Sí. pague. El que destruye Yo nos daña a todos. Plata. A ver, Mauricio, Perdón, Pa' que a le ver, duela, Andrés. po. Mira, hay una carta en la tercera del domingo, habló de la teoría de la ventana rota. Sí, una gran teoría. ¿Ya? Que es una gran teoría Sí. y que yo creo que por esa razón lo que hizo este señor, que no sé dónde habrá obtenido el título de profesor, ¿ya? Es gravísimo. Es gravísimo porque con la teoría si uno aplica la teoría de la ventana rota, él está diciéndole a todos los jóvenes pueden rayar un monumento nacional, porque rayar un monumento nacional es poco relevante. Entonces la sanción es que ni siquiera tiene reclusión en su casa y lo pueden ir a ver todos sus amigos y todos sus discípulos, ¿ya? Pero es súper grave porque lo que hace es dar una señal de que se puede hacer cualquier cosa. Mira, Y un profesor que da la señal a sus alumnos, a sus discípulos, de que se puede hacer cualquier cosa, es una señal gravísima. De que todo vale es grave. quienes Mauricio. han constituido, yo diría que uno de los grandes obstáculos para que haya mayor justicia social en Chile ha sido el ultronaje. No se engañe, y yo se lo digo en primera persona. El ultronaje es casi peor que los republicanos para poder avanzar en mayor justicia social en Chile. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto de la teoría de la ventana rota. Bueno, ¿qué consiste eso? Eso se aplicó en Nueva York en la época de Giuliani, cuando era alcalde, para reducir los índices de delincuencia. Y la tesis es básicamente que el entorno impacta para los efectos de evitar que se reproduzcan conductas que son delictuales o antisociales. Entonces, en ese sentido, mantener, por ejemplo, las fachadas limpias, que no haya una ventana rota, ¿no? Que no haya un lugar que ha sido dejado, ¿no? Un poco Al abandono. a su cuidado, en abandono,
Si tú recuperas ese espacio, entonces la ciudadanía, ¿no? Las personas van a estar en una posición de abstenerse de cometer actos ilícitos en ese entorno. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, limpiar obviamente las calles, no tenerlos rayados, sobre todo en Santiago, en el eje Alameda, esto se reproduce en muchas capitales regionales, en muchos lugares de nuestro país. Creo que es muy importante, ¿no? Tomarlo en cuenta porque esto efectivamente funcionó en Nueva York. Oye, solo para precisar y no generar prejuicios respecto del alumnado de una universidad, como señaló Gonzalo, el profesor Roberto Campos Valls estudió Matemáticas y Estadística en la Universidad Católica, no en la Universidad Arcis. Según usted. Pero yo sé que lo dijo en broma. Yo sé que lo dijo en broma, pero tengo que decir que no. Es de la Católica. Se lo dejo ahí porque la estigmatización no es buena. La Católica Silva Enrique, a lo mejor. Entiendo que es la PUC, pero bueno. Oye, yo quería aprovechar. ¿Qué quería aprovechar? ¿Cómo tiene prejuicios y quiere ser Puros prejuicios. Pero si los prejuicios son parte de nuestra individualidad, nadie no tiene prejuicios. No, lo que quería mencionar yo a propósito de este tema del descuido urbano es, y se los dejo planteado, ¿qué vamos a hacer como país con el fenómeno de la vagancia y la mendicidad? Porque si estamos hablando de la teoría de la ventana rota y de que el entorno favorece, cuando tú ves que hay carpas con 10 personas, yo soy viñamarino y voy al estero de Viña a estacionarme cuando tengo que ir a la radio festival. Y en el estero de Viña hay viviendo 15 personas a la entrada del estacionamiento por calle Viana, ahí en la entrada donde está el Legui. Sí. Entonces, y no hay una herramienta legal, porque afortunadamente no tenemos una ley de vagancia y mendicidad que haga que la gente se la puedan llevar presa por una condición como esa, pero como Estado tenemos que hacer, está bien preocuparse por la pintura y es la mitad, pero si tú tienes una carpa con unos seres humanos viviendo y normalmente a lo mejor con problemas mentales o con situación de inmigración, hay que hacer algo y yo creo que es otra de las consecuencias del abandono del Estado. Y en la medida que aumente, la crisis financiera, la crisis económica, este tipo de situaciones que plantea Gonzalo Youssef van a ir aumentando en nuestro país, entonces hay que hacerse cargo de aquello. Dame un segundo, el trabajo que hicieron el gobernador metropolitano con la delegada presidencial y con autoridades de diversos ministerios, por lo menos uno hoy día no encuentra la cantidad de carpas que había en el eje Alameda. Y en las comunas es verdad que yo. Oye, denme un segundo. No puedo decir del resto porque claro, pero en ese eje fue un buen trabajo. De pronto es un piloto y un buen ejemplo para el resto de las ciudades. Ahora, los quiero invitar a esta hora de la noche a revisar Tiempo Digital. Miren. No, me hubiera ido para España hace cualquier día. Los pasamos por el ñate, por donde sea. Por el 30. Ustedes dirán, se equivocaron de programa, nos fuimos a otro. No. Esta es una realidad. ¿Quién estaba ahí en pantalla? Para quienes no lo conocen, ¿cierto? Probablemente los más jóvenes sí sepan perfectamente quién es. Chris. Chris MJ. Elizabeth lo conoce perfecto. Chris MJ. Chris MJ. Que no es MJ, es MG. Es Chris MJ. Ya, mira, Chris MJ es un cantante chileno de música urbana que es famosísimo al nivel de muchachos como Marcianeque o como Pailita. Bueno, está en el centro de la polémica luego de responder a las críticas por un show que hizo en Iquique, en el norte del país. Nada menos que exhibiendo esa arma que ustedes veían ahí en pantalla durante una transmisión de vivo por redes sociales. La furia del artista fue hacia el productor del evento, que había denunciado que bueno, la producción había sido financieramente un fracaso, que le había costado X cantidad de dinero, que había sido una pérdida de plata. Había una muy baja venta de entradas, entre otras cosas. Y la respuesta del artista viene a través de ese video mostrando una, si no me equivoco, Glock 9 milímetros con un adaptador, un cartucho largo de 30 tiros. Da la idea, los expertos podrán corregirme. No nos equivocamos de programa, no nos equivocamos de tono, esto es parte de un fenómeno y es importante revisarlo y analizarlo para entenderlo. Mauricio Daza, tú pusiste el ojo en el dedo en la llaga, en la pauta, a partir de este video, porque esto es un fenómeno que se da, viste, paciencia a todo el mundo y sobre el cual no se estaba haciendo nada hasta horas de la tarde. Sí, este no es un tema de farándula, este es un tema criminal, porque
da cuenta de un fenómeno que se está repitiendo y que uno puede observar en distintas plataformas. Hemos visto como en TikTok, en Facebook, se repiten imágenes de personas, ¿no? Que exhiben armas de fuego, ¿no? Y en este caso lo más grave es que es un arma automática o semiautomática. En cualquier caso, un arma de aquellas que no pueden ser objeto de registro por parte de un particular. Y esto constituye un delito, y es un delito sobre el cual incluso hay iniciativas en el Congreso para aumentar las penas, porque tenemos un problema de proliferación de armamento que antes no se observaba, ¿no? Y que está involucrado en muchos delitos de alta incidencia. Y normalizar este tipo de conductas, de nuevo, es como una suerte de la tesis o la teoría de la ventana rota digital en este caso. Claro. ¿No? Si nosotros normalizamos este tipo de conducta, entonces de alguna manera la estamos avalando, sobre todo para un grupo de nuestra sociedad que son jóvenes, ¿no? Que siguen a estos referentes y que se vinculan mucho a una cultura de la violencia, del narcotráfico, ¿no? Del crimen organizado. Entonces yo creo que acá estamos frente a un delito que es flagrante. O sea, claramente este señor no puede tener esa arma. O sea, aunque no puede, digamos, inscribirla para tenerla en su casa, porque un arma semiautomática está prohibida. Y por lo tanto yo espero, y así fue finalmente, nosotros esto también lo difundimos por redes sociales, mucha otra gente también, y finalmente la Fiscalía reaccionó, abrió una investigación de oficio, ¿no? En contra de esta persona, no solamente por el delito vinculado al control de armas, sino también a una eventual amenaza. Yo esperaría que también esto se repitiera, porque este tipo de conductas derechamente no pueden ser toleradas. Si un cantante muestra en redes sociales un arma de estas características, ¿cuántas más hay dando vueltas en manos del delito? No, un montón. Y contextualicemos. La persona es un caballero, un varón, que generó este evento. El productor no logró vender las entradas, por lo tanto no había público. Sí. Y este chico, a través de este video, obligó al productor a regalar las entradas y llenar el evento, porque si no lo llenaba, esto pasaba. Claro. Entonces, hay una extorsión. Pero es que es evidente el delito, ¿no? Es evidente. No, nadie puede suponer que la intención no es buena o es buena. Claro. ¿Seamos amigos con una semiautomática en la mano? O sea, la flagrancia está en la extorsión, ¿cierto? Y en el portar un arma. La amenaza de estas y el porte. La amenaza, claro, y el porte del arma. El productor hablaba que incluso había tenido que invertir cerca de 50 millones de pesos, que las pérdidas estaban en torno a los 50 millones de pesos. Es una cuestión bien impresionante. Pero ¿por qué no se actúa con celeridad, Gonzalo? ¿Por qué? Porque es famoso, porque es conocido, no tengo idea. ¿Por qué esto se tiene que empezar a viralizar por las redes sociales para que alguien diga, la Fiscalía diga, ya ok, investiguemos? Porque se trata de un fenómeno social, o sea, no nos tapemos los ojos. Esto se llama música urbana y al igual que la música urbana de Estados Unidos, que es quizás su modelo, tiene como referentes la vinculación con el mundo de los gángsters, en fin, tiene un discurso que quizás fue el de los rock and roll en los años 60. Entonces, si tú me dices qué hay que hacer en este caso, claramente hay que fiscalizarlo y iniciar una causa, sobre todo porque se ha hecho público. Pero si nos pusiéramos, digámoslo al revés, si nos pusiéramos a formalizar a todos los que están en estas conductas, creo yo que sería una cosa sin fin. Ahora, claro, quizás con eso se termine, pero es un fenómeno social, el tema, no sé... yo no puedo hablar mal del Pailita porque si no mi hija chica me mata. Así Pailita parece que es bueno dentro de todo este como al lado, digamos, de hecho le hacen bullying porque es como bueno. Es como el malo. Pero eso da cuenta que no toda la música urbana está vinculado. Ha tenido sus fuerzas. O sea, por ejemplo, yo no recuerdo que gente como Daddy Yankee, por ejemplo, Don Omar, anden con armas semiautomáticas. Porque ellos trabajan en Miami, digamos. Claro, hay desconocimiento del género. Huele desconocimiento del género. Hay que decir algo. Te disculpo por la ignorancia musical, pero no puedes confundir un tipo de música con un criminal. Un delincuente es un delincuente de todo muy lomo y es evidente en las imágenes. Y otra es la música. Tenemos en Chile cantantes urbanos maravillosos que se han sacado, perdón el coloquial, cresta y media para poder demostrar públicamente el tipo de música. Y no solamente la música urbana, todo tipo de artistas que obviamente no sean delincuentes. Claro. Tú no puedes confundir esas cosas. Pero si a Yusef le gusta la música urbana. Yo te estoy diciendo lo contrario, digamos. Pero si escucha Pailita. Yo entendí lo mismo que estaba
una Paquita. asociación. No, al entre la cultura y contrario, el lo que delito. digo yo es que es un género que tiene ciertas particularidades estéticas y ciertas conductas que pueden ser rayanas Pero en lo hay delictual, un pero límite no podemos que no se encasillar a debe todos en pasar. ese mundo, A ver, eso quiero decirlo. ¿cuál es Perdón. el límite que no se debe pasar, Un Andrés? límite que no se debe pasar, porque nosotros vamos lentamente o aceleradamente hacia lo que en México se conoce como las narcorrancheras. Ya. ¿Ya? Y aquí hay cantantes de distintos tipos de música que han empezado a legitimar la violencia, las armas, el narcotráfico o a resaltar el comportamiento de determinadas personas que no debiera... O sea, hay un límite. Pero- Si este pero muchacho- ojo ahí. si este muchacho está amenazando a su productor, como dices tú, ¿ya? Bueno, hay que aplicar una sanción al respecto. Mira, Cuidado con Mauricio el Daza límite. empieza a darse vuelta. No, porque si no, entonces volvemos a la lógica de los años 90, cuando Iron Maiden Claro. se le prohibió tocar en Chile porque tenía Por culpa de la un- segunda, eso no se lo voy a tenía- perdonar nunca. La segunda, ese No, oye, recital y espectacular. era la mejor época de Iron No, Maiden. era además. su mejor momento. Pero el punto es que, ¿por qué? dramático. Porque tenía un disco que se llamaba El Número de la Bestia Claro. y que hablaba acerca de relatos Bueno, satánicos, y la qué sé yo. mascota, además. Y además Eddie, ¿no? Obviamente, Sí. pero oye, pero a ver, las expresiones culturales yo creo que eso no hay que limitarlo, pero acá estamos más allá de eso. Es una persona que está exhibiendo un arma semiautomática en redes sociales y que está amenazando a alguien. Un ¿no? delito. Por algo los narcocorridos no están prohibidos, porque de alguna manera dan cuenta de una realidad también. O sea, Claro. no es que, o sea, no ya es que estén, censuran el arte no están por- En instando México al mandan los narcotráfico. narcotraficantes, pues. Sí, pero, Pero- en pero- ninguna parte del mundo los narcocorridos están prohibidos porque es una expresión que no nos gusta, puede ser, pero da cuenta de una realidad. Entonces, ojo con la expresión artística. Sí. Una cosa es cantar acerca de algo, aunque sea muy incómodo, y otra cosa es andar con un arma semiautomática exhibiéndole, amenazando a la gente por redes. Ojo Es con distinto. censurar un género o catalogar un género musical Como delincuencial. como delincuencial porque alguno de los miembros de ese género comete un acto delictual. Sí, por eso yo no estoy en el mundo descalificando el género. No, en general en la conversación digo, Pero- o sea, pero hay si, que si tener no, porque cuidado un político con robó son cómo- todos ladrones. Tampoco, no ¿Qué es lo que corresponde. pasa? ¿Qué es lo que ¿Qué es pasa? lo Y que está muy pasa? mal. Y ¿Qué está es muy lo que mal. pasa? No sé, me parece que las generalizaciones son muy nocivas. Lo que pasa Y- es que yo soy poco docto en en música urbana. En música Yo urbana. yo también, Entonces, pero yo he visto cantantes exhibir armas en videoclips, en videoclips, sí. etcétera, ¿ya? Y he visto legitimar conductas que no deben ser legitimadas. Claro, pero por ejemplo, le pongo un ejemplo. Pero no sé hay cómo otro que se es muy llaman. conocido que se llama Marcianeque. Y Marcianeque tiene toda una historia, toda una vida. Y a Marcianeque le lanzaban droga en un concierto. Y él dijo, por favor, no hagan esto. O sea, no. Gracias, equipo. Capta el momento en que un sujeto le da droga a Marcianeque en concierto y él la rechaza. Fue ovacionado. Mira el video. No hagan más esta weá. La muleta. Ahora. Tira la otra. Claro, un artista del que se ha dicho de todo, que es esto, que es lo otro, que consume, que es no sé qué. Yo la verdad no conozco el detalle de su vida, pero entiendo que él está en un proceso de rehabilitación. Entonces le tiran droga y él es capaz de decir, ¿sabes qué? No más. Y la gente lo aplaude. Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo. Un muchacho que se quiere superar, que quiere estar sano, que quiere Ahora, estar lo bien. bueno hubiese Decir sido todos que son- votara a la basura y no devolverla al público. Ah, pero bueno. chuta. Bueno, pero claro, le estamos pidiendo de todo. Ya, vamos a avanzar en el programa. Los quiero invitar a revisar las 31 famosas medidas que se han acordado entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo a través del tiempo de Daza. Colaborar, construir unidad para enfrentar este desafío que tenemos ante el problema del crimen violento, que hoy día está presente en muchos territorios de nuestro país y que requiere de esfuerzos extraordinarios. Lo que hay aquí es un esfuerzo extraordinario. 31 proyectos propuestos por distintos sectores ante los cuales nos hemos comprometido a tramitarlos con urgencia y en tiempos breves. Hacer un esfuerzo extraordinario de añadir sesiones, de poner urgencias legislativas para sacarlos en los tiempos que nos estamos comprometiendo. Ahí estaba la ministra del Interior, entonces, sumándose a este acuerdo por la agenda de seguridad con las 31 medidas, Mauricio Daza.
quiero que tú nos expliques el detalle de esta agenda legislativa ejecutiva. Ya, es difícil explicar 31 medidas en un espacio acotado de tiempo y además hay que hacer una primera reflexión. ¿El problema es falta de leyes o falta de gestión respecto a las instituciones que tenemos? La falta de coordinación no depende necesariamente de leyes, sino depende de un liderazgo que sea fuerte, que tiene que ser articulado del gobierno, ¿no? Y que de alguna manera dé cuenta de las necesidades de una reacción eficaz en contra de la delincuencia. Dicho eso, tenemos 31 proyectos, Sí. los cuales se van priorizando de diferentes formas, ¿no? Por los plazos el Es mecanismo, básicamente ¿no? por los plazos. Primero hay 3 proyectos que dicen van a ser despachados próximamente. Después hay proyectos para despachar dentro de 75 días y después proyectos para despachar en 150 días y finalmente proyectos que se van a despachar, o sea, estarían siendo ley antes de que termine el año. A ver. Ese es más o menos el panorama A ver. global, pero A ver. hay que entrar a picar. Sí, de los de corto plazo, los próximos días, ¿cuáles son los más relevantes? Ya, vamos a ir analizando todos estos proyectos durante los próximos episodios, ¿no? Pero hoy día nos vamos a concentrar en aquellos que dicen, ¿sabe qué? Los vamos a despachar ahora, ya, de inmediato. Estos son los que salen de inmediato, prácticamente antes de 75 días, se supone, porque esa es la otra categoría. Claro. Veamos cuáles son. Son 3 proyectos. El primero tiene que ver con el sicariato, ¿no? Va la imagen respecto a este primer proyecto. Respecto del proyecto, se establece, ¿no? Que se amplía la sanción cuando se contrata al sicario, pero el beneficio económico que se ofrece no es para el sicario, sino para un tercero. Perfecto. Que esta sería una hipótesis que no estaría hoy día consagrada en la ley, por lo tanto no se sancionaría. Ya. Esa es la hipótesis, ¿no? Ok. O sea, yo le digo a Eduardo, ¿sabes qué? Yo quiero que mates a todos los panelistas por 500 lucas. Tú dices, no, 500 lucas para mí no, son para mi mamá. Ahí, esa la sola conspiración, aunque tú no hayas ejecutado ningún acto para matar a nuestros panelistas, entonces también es pena y se castiga esa conspiración con una pena que parte en 3 años un día y Ya. termina en 5 años. En 5 años. Exacto. Ya, ok. Ahora, además O se... sea, perdón, contratar un sicario El solo hecho de contratarlo. cuando no es para mi beneficio tiene 5 años de pena. No, lo que ocurre es que si yo lo contrato a usted como sicario para que mate a un tercero y usted me dice, no, yo no quiero que usted me pague a mí, quiero que le pague a mi señora. Entonces el beneficio no es para usted, el sicario, sino para un tercero. En ese caso, entonces se castiga esa conducta que se supone que no estaría castigada el día de hoy. La conspiración, en ese caso, Pero se ¿a quién se castiga? ¿Al sicario o al conspirador? No, pues se castiga a los dos. ¿Y por 5 años? No, se castiga entre 3 años un día a 5 3 años. años. Pero por la sola 5 años. conspiración. Por la sola conspiración, Exacto, aunque no sin usted matar a haya- nadie. Aunque usted no haya ejecutado ningún acto para matar, se quedó con la plata. Usted dijo, no, mire, señor Daza, yo mato a esta gente. Pero no se preocupe. Mauricio, hagamos una pregunta. En materia penal, ¿qué más es abogado acá? Bueno, ¿Colega? mucha gente. Y yo, Gonzalo. ¿No está penado? Es Sí, que está penado, pero supuesto, no, la conspiración no. La conspiración Indistintamente no. de la conspiración, pero sabemos que en materia jurídica, nosotros cuando hay situaciones de este tipo de naturaleza, tenemos 2 tipos de autor. Autor material, autor intelectual, y por lo tanto podemos la Lo que pasa conspiración, es que para castigarlo a hacer título una del nueva sicario, ley. no como homicidio. Es para exacto. que se le aplique una pena más grave al homicidio común y corriente. Porque en ese caso sería a lo más un Es decir, homicidio tentado a eso voy. que se le baja la pena. Entonces, Queremos inventar el título. No. Esta ley, a pesar que yo he sido muy crítico en general con todos los proyectos que se han presentado, sí castiga con claridad, una hipótesis que podría estar no siendo castigada al día de hoy. Porque también se castiga, ¿no?, el caso en el cual solamente nos ponemos de acuerdo para que a través de un precio tú mates a alguien, por ejemplo, por un encargo mío, aunque tú Sí, no hagas claro. nada para... La conspiración como regla también- general Hagamos lo definible. siguiente. Mauricio Daza, de todas las 31 medidas, corto, mediano, largo plazo, ¿cuál realmente o cuáles realmente crees tú que mueven la aguja en materia de seguridad en nuestro país y cuáles realmente, la verdad es que están gastando tinta en el papel? A la vuelta a la pausa comercial, Mauricio Daza y nuestros panelistas lo analizan.